Muchas gracias, presidenta, presidente, señora ministra de Hacienda, ministras, ministros, señorías. Llevamos toda la tarde oyendo hablar de elecciones y de urnas y de papeletas y de recuentos. Y miren qué paradoja. A pocas manzanas de aquí, hoy hay 12 personas que son juzgadas por poner urnas, por poner papeletas, por dejar votar a la gente. Y este juicio que ha empezado hoy con estas 12 personas, 9 presos políticos, es una vergüenza. Y es una vergüenza para todos nosotros. Y los que no sean conscientes lo serán en un futuro. Porque cuando vean esta fotografía, todos nos vamos a avergonzar. Dicho esto, vamos a hablar de presupuestos, porque no hemos oído hablar mucho de presupuestos. Y yo también voy a dedicar una parte de mi tiempo a hacer un marco general de la tramitación de estos presupuestos. Mire, señor Sánchez, Silencio, usted llegó Silencio. a la presidencia del Gobierno con nuestros votos, en una moción de censura. En aquel momento le dijimos que no le pedíamos nada a cambio, sino que iniciara una nueva etapa. Y le hemos dado tiempo para iniciar esta nueva etapa. Pero la realidad es que el viernes a las 2 de la tarde finalizaba el plazo para presentar la enmienda a la totalidad. Nuestro grupo la presentó minutos antes. Y la presentó porque no se habían cerrado algunas negociaciones que estaban en marcha. Y habían estado cerca, pero algo pasó. Algo pasó el viernes por la tarde, el jueves por la tarde, algo pasó el jueves por la mañana. Y yo le pido hoy que retorne. Estamos a tiempo. Esto termina mañana a mediodía. Retornen el miércoles por la noche. Retornen el jueves por la mañana. Y nosotros retiraremos la enmienda si podemos cerrar lo poquito que hacía falta. He oído a la ministra que decía que este Gobierno no acepta chantajes. Mire, lo que nosotros le planteamos no es un chantaje. Es una negociación. No es absolutamente ningún chantaje, porque el diálogo nunca es chantaje. Y después le hablaré del diálogo. Quizá ustedes sí que aceptaron un chantaje. Y aceptaron un chantaje la semana pasada, cuando alguien empezó a hablar de un relator. Y yo aquí, señor presidente, quiero que haga memoria. Mire la hemeroteca de la semana pasada y mire la hemeroteca del primer semestre del 2016. Los mismos que le pedían abortar el diálogo con Cataluña esta última semana, son los mismos que le pedían a usted que invistiera al presidente Rajoy. Son exactamente los mismos Casados, los mismos Riveras, los mismos Guerras, los mismos González. En cambio, usted no escucha a los que le hicimos presidente del Gobierno. Y ya no digo solo a los catalanes. Hable con el resto de las fuerzas políticas. Esto que alguien califica como el gobierno Frankenstein, y yo le preguntaría al señor Rivera que si esto es un gobierno Frankenstein, que me explique o cómo califica el gobierno de Andalucía. Usted no escucha a los socios de investidura que le afean los partidos de la derecha. Porque, mire, señora ministra, nosotros pedíamos hablar. El diálogo es un diálogo sin condiciones. Si solo podemos dialogar de lo que usted quiere o lo que ustedes quieran, no es diálogo. Yo no le pido que acuerden lo que nosotros les estamos exigiendo. Les pedimos poder hablar. Y si no se puede hablar de todo, entonces esto no es un diálogo franco. Dice, no, se tiene que dialogar dentro de la ley. De acuerdo. ¿Pero se puede hablar de cambiar la ley? Porque lo que estamos planteando es poder hablar, señora ministra. Y ustedes, hay un momento que, desgraciadamente, ceden a presiones. Pero no son las presiones de los independentistas. Son otras presiones. Y la realidad es esta. Y de verdad que lo lamento. Porque ustedes no estaban cediendo nada. Estaban posibilitando el diálogo y una salida política a Cataluña,
al conflicto de Cataluña y al problema de Cataluña. Porque usted ha tenido la valentía, señor presidente, y se lo debo reconocer, de que en Cataluña hay un problema político. Y el problema político se tiene que solucionar con soluciones políticas. Y soluciones políticas con el diálogo. Pero un diálogo amplio, franco, sin limitaciones. Y después los acuerdos ya llegarán. Y no les pedimos que renuncien a nada, pero no nos pueden pedir que nosotros renunciemos a nada. Y miren, ustedes hablan de que este presupuesto es bueno para los catalanes. Y, señora ministra, yo le podría decir que es mejor que el que había. Es mejor que el que había. Pero ustedes vendieron que este presupuesto cumplía con la disposición adicional tercera y no cumplen. Les faltan 300 millones. Sí, claro, usted 300 millones no son nada. Usted dice que este presupuesto le permite incrementar el salario mínimo interprofesional. Y yo le digo que esto lo convalidamos ya hace unas semanas en esta Cámara. Usted dice que sirve para revalorizar las pensiones. Y yo le digo que esto ya lo convalidamos también hace unas semanas. Y dice, no, es que vamos a poder, a través de este presupuesto, luchar contra la pobreza infantil o admitir o incrementar los subsidios para las personas o los parados de mayores de 52 años. Es verdad, señora ministra, pero esto también lo puede hacer sin presupuesto. Sí, señora ministra, sí, porque usted, con cuatro meses de gobierno, hizo una modificación presupuestaria de 729 millones de euros al alza en el presupuesto de defensa. Y si puede modificar el presupuesto de defensa al alza en 729 millones, sí, su gobierno, y si la ministra de Hacienda no lo sabe, me empiezo a preocupar. Bueno, pues está en la IGAE, es así de fácil y es así de fácil de comprobar. Si pueden hacerlo, también pueden hacerlo en todas estas políticas. Porque estas políticas, sí, señora ministra, sí. Y cuando nos dice a los catalanes, oigan, tendrán que explicar que hay un incremento del presupuesto de Adif del 50% en Cataluña. Y yo le digo, si el problema no es el presupuesto, que también, el problema es la ejecución presupuestaria. ¿Sabe cuánto ejecutó su gobierno, señora ministra, en Adif en Cataluña? El 48% de lo presupuestado. Si solo ejecuta el 48% del presupuestado, ¿por qué dice que ahora va a incrementar muchísimo la inversión en Cataluña? No, incrementa la presupuestada, no la ejecutada. Mire, en cercanías, ha habido unos accidentes en cercanías en la provincia de Barcelona recientemente. ¿Sabe cuánto ejecutó, señora ministra, usted de su presupuesto de cercanías en Barcelona? El 31%. El 31%, señora ministra. Por tanto, este presupuesto no es un presupuesto óptimo, inmejorable para los catalanes. Es un presupuesto que efectivamente mejora el anterior, pero no es el presupuesto que queremos. Y usted nos dice, tramitémoslo y enmiéndelo. Sí, señora ministra. Y no tengo derecho a réplica y, por tanto, me lo hago yo mismo. El problema no es este, señora ministra. El problema, sí. Bueno, es que estar en el grupo mixto lleva que se nos ha expropiado también el derecho a réplica, porque, señora presidenta, lo acumulamos en este turno. En todo caso, señora ministra, tienen tiempo para rectificar. Y no les pedimos que vayan donde no han estado. Les pedimos simplemente que hagan el ejercicio de volver al jueves y de intentar pactar que podamos hablar de todo. Y no escuchen a estos que les están pidiendo elecciones. Y no nos responsabilicen a nosotros de las elecciones y de la no aprobación del presupuesto, señora ministra, señor presidente. No, porque esto depende exclusivamente de ustedes. Sí, señora ministra, sí, señor presidente. Depende exclusivamente de ustedes. Si ustedes vuelven donde estaban y cerramos poder hablar de todo, no les pido el acuerdo, sino poder hablar de todo, esto será muy fácil.
Y si no hay presupuesto, no será por el Partido Demócrata, no será por los independentistas catalanes, será porque ustedes, y estos cálculos electorales que usted reprocha a la derecha, pero que intuyo que también los hacen ustedes desde el Gobierno, les creen que beneficia que pueda haber unas elecciones anticipadas. Y si hay unas elecciones anticipadas, ¿qué es lo que les pedían esta manifestación histórica de 45.000 personas o de 200.000 personas? Si 200.000 personas cada vez que salen a la calle provocan elecciones, esto no es responsabilidad de 8 diputados del Partido Demócrata. Esto exclusivamente es responsabilidad del presidente del Gobierno y del Gobierno. Y para acabar también, señora ministra, usted ha dicho que estos presupuestos en su trámite han estado abiertos a los grupos parlamentarios y que ha dialogado con todos los grupos parlamentarios. Parece que incluso había dialogado con el Partido Popular. A este grupo parlamentario en ningún momento le ha ofrecido diálogo, en ningún momento. Ustedes ahora apelan que aprobemos el presupuesto, pero ustedes llevaron el presupuesto a aprobación sin comentar ni una coma del presupuesto y han llegado a este debate sin comentar con este grupo parlamentario ni un céntimo del presupuesto. Por tanto, subir aquí a hacer determinados discursos, el suyo también, algunos claramente más dirigidos a las elecciones que al debate estrictamente presupuestario, esto es su responsabilidad. En todo caso, yo insisto, tienen tiempo, poco, hemos gastado unas horas absolutamente de forma absurda, pero si ustedes entienden que pueden volver al jueves por la mañana, pues del jueves por la mañana al viernes había tiempo, como hay desde el martes al miércoles. Pero que sepan todos que la responsabilidad de que si mañana prosperan las enmiendas de la totalidad no es del Partido Demócrata y me atrevo a decir no es de Esquerra Republicana, sino es de su Gobierno, que intuyo que quiere elecciones tanto como el señor Rivera o como el señor Casado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.